Bien, estimados hermanos, reciban el saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche basado en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 46, como ya hemos dado lectura. Pero para disertar esta porción de la palabra del Señor en Mateo, capítulo 21, del 33 al 46, quiero ponerles en contexto. Este pasaje se suscita en el contexto cuando Jesús entra a Jerusalén, conocido como la entrada triunfal a Jerusalén, donde es recibido por mucha multitud, con mucha alegría, con mucha euforia. Y Jesús, siendo recibido en Jerusalén, se dirige al templo. Y cuando entra al templo, ¡oh sorpresa! Ya no es una casa de oración, sino, como él mismo lo dice, es una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque la gente había distorsionado el sistema religioso de aquel entonces que había sido instaurada por Dios, que la casa de Dios sería una casa de oración, pero más la población lo había corrompido y lo había hecho una cueva de ladrones, porque la gente compraba y vendía sus productos para que puedan ser presentados en sacrificio. Y Jesús, cuando expulsa a toda la gente, empieza a enseñar en el templo. Se le acercan los sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y Jesús le dice: yo les haré una pregunta y si ustedes me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago esto yo. Y Jesús le dice la siguiente pregunta: ¿el bautismo de Juan el Bautista es de los cielos o es de los hombres? Y estos personajes empiezan a conversar, a evaluar su respuesta, porque se ponían a preguntar: si nosotros decimos que el bautismo de Juan, es decir, cuando habla de bautismo, está hablando de la enseñanza de Juan el Bautista. Si nosotros decimos que la enseñanza de Juan el Bautista es de los cielos, él nos dirá por qué ustedes, sabiendo que es de Dios, no lo obedecieron. Porque la enseñanza fundamental de Juan el Bautista es la presentación de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él se encuentra en el río de Jordán y se acerca a Jesús y se dirige en su mirada y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento la gente presentaba sus animales y los animales tapaban el pecado del hombre, porque ellos eran sacrificados en reemplazo de los hombres pecadores. Los animales eran sacrificados y los animales cubrían el pecado del hombre. Pero Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Y los personajes dicen: y si decimos de que el bautismo, la enseñanza de Juan el Bautista es de los hombres, tenían temor de que la gente se vendría contra ellos, porque ellos asumían y aceptaban de que Juan el Bautista era un profeta. Y dicen: no lo sabemos. Y Jesús le dice: yo tampoco lo sé. Pero, en el versículo 29 dice: pero, ¿qué os parece? Y Jesús narra una parábola. Y dice: había un padre de familia que se acercó a su hijo y le dijo: hijo, ve al campo y trabaja. Y el hijo le dijo: no quiero. Pero al final fue a trabajar. Y se le acercó el segundo hijo. Y el segundo hijo le dijo: hijo, ve al viñedo a trabajar. Y el segundo hijo: sí, voy a trabajar. Pero no fue a trabajar. Y Jesús les hace la pregunta a sus interlocutores y le dijo: ¿quién de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y los sacerdotes y los escribas y los fariseos contestan: hizo la voluntad de su padre el primero. Y Jesús le dice: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van primeramente al reino de Dios antes que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos escucharon el mensaje de Juan el Bautista, se arrepintieron de sus pecados y cambiaron su actitud, y ellos entran primeramente al reino de Dios. Pero ustedes, escuchando el mensaje del reino, escuchando el mensaje de Juan el Bautista,
escuchando, no se arrepintieron, por tanto no entrarán al reino de los cielos. Y es ahí cuando nos centramos a nuestro pasaje de la Biblia, cuando dice en el versículo 33 del capítulo 21, dice, oíd otra parábola. Y la parábola es lo mismo. Dice que había un padre de familia que había plantado, había preparado un viñedo, lo había cercado, había preparado las pozas donde se tendría que pisar las uvas para sacar el jugo de la uva, es decir, un buen vino. Tenía una torre para que pueda ser vigilado, y este propietario, el padre de familia, lo alquiló a unos labradores para que le puedan dar el pago del interés de su campo, porque los estaba dando por alquiler. Y dice que este padre de familia se fue lejos de la ciudad por un buen tiempo, pero después dice envió a sus siervos para que pueda cobrarle a estos labradores el arriendo de su viñedo, de su campo. Y dice que estos hombres maltrataron a sus siervos, lo mataron y lo apedrearon. ¿Y qué hizo este padre de familia? Este padre de familia envió a un segundo grupo, y estos personajes hicieron lo mismo, golpearon, maltrataron y asesinaron, y los enviaron con la mano vacía. Y este padre de familia dice, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo, porque puede que estos hombres, al reconocer que es mi hijo, le puedan tener respeto y puedan cumplir con sus compromisos. Cuando el hijo se acercó, dice, a estos labradores, conspiraron entre ellos y dijeron, este es el hijo del Señor. Este va a heredar todo lo que hemos trabajado. Así es que matémosle, y por tanto esta heredad será nuestra. ¿Qué hicieron estos labradores? Ciertamente lo sacaron al hijo del viñedo y lo mataron. Y Jesús hace una pregunta ahí en el versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los personajes dijeron, ¿qué dijeron los sacerdotes, los fariseos? Dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Esta parábola nos está tipificando de los personajes. Al padre de familia lo está tipificando, lo está comparando como a Dios. Y al viñero lo está comparando como al pueblo de Dios, como a la nación de Israel. Y a los siervos que vienen a cobrar la renta los está tipificando, comparando como a los profetas del Antiguo Testamento. Y evidentemente al Hijo lo está tipificando como a Jesucristo. El tema es de que el Padre viene a pedir frutos. Entonces el tema de esta noche yo le he puesto el privilegio y la responsabilidad. Nosotros ser parte del reino de Dios tenemos un privilegio y tenemos una responsabilidad. Y tiene mucho que hablarnos esta parábola, y nos va a direccionar en 3 direcciones. Dirección número 1, tiene mucho que decirnos acerca de Dios, acerca de quién es Dios. Y lo que puedo decirles en esta noche, que Dios confía en los hombres. El propietario de la viña había preparado su propiedad con todas las comodidades posibles y los entregó a los labradores y les confió su viñedo, les confió su campo, su finca. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, nos confía en nosotros, nos asigna a nosotros porque confía en nosotros de que tenemos que trabajar en su campo, que tenemos que trabajar en su obra. Número B, habla de la paciencia de Dios. En este caso el propietario que nos narra la parábola mandó a un grupo de mensajeros para cobrarles el alquiler de su viñedo, pero estos hombres, como narra la parábola, lo mataron, lo apedrearon y los enviaron con la mano vacía. Viene a pedirles el interés, el costo, el alquiler del viñedo, pero
que hace el propietario, no manda a juicio, no manda inmediatamente a denunciarlo, sino que envía otro grupo más de personas para que les pueda cobrar el alquiler del viñedo. Entonces lo que nos habla acá es que el padre de familia, Dios, tiene paciencia con nosotros. Está esperando de que tú y yo te arrepientas de tu pecado, porque si Dios estaría enviando juicio inmediatamente, nosotros cometeríamos pecado. ¿Qué sería de nosotros? Por tanto, aquí nos habla de que Dios tiene paciencia de nosotros. C. ¿Qué más? Habla del juicio de Dios. Por último, el propietario del viñedo, el padre de familia, que está siendo tipificado, comparado por Dios, le va a quitar a los agricultores y se los va a entregar a otras personas quienes sí trabajan y quienes sí dan frutos en el campo. Entonces, una cosa de lo que nos está pidiendo, nos está enfatizando en esta porción de la palabra del Señor, habla de los frutos. Y tendríamos que preguntarnos nosotros si realmente en nosotros está habiendo frutos. Si el Señor en esta noche viene a pedirnos cuáles son nuestros frutos, entonces aquí nos habla de que habla del juicio de Dios. Si ciertamente, si no hay frutos en nosotros, como dice la palabra del Señor, seremos arrancados y seremos echados fuera. Segundo, nos habla en una segunda dirección, y la segunda dirección tiene mucho que decirnos acerca de las personas, es decir, acerca de ti y acerca de mí. Número uno, ¿qué habla? Habla del privilegio de la humanidad. Tú y yo tenemos el privilegio de estar trabajando en la obra de Dios, en la viña de Dios. Una viña que está equipada, una viña que está cercada, una viña que tiene su torre, una viña que tiene su lagar. Cosas que nos facilitan nuestro trabajo. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, Jesús nos capacita. Jesús nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades, nos da facultades para que pudiésemos trabajar en su viñedo, para que pudiésemos trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él espera de nosotros frutos. Por eso que tú y yo tenemos el privilegio de estar trabajando en la viña del Señor. B. Habla de la libertad humana. El propietario, en este pasaje de la Biblia, le deja a los agricultores hacer su tarea como quisieran. No les está instigando, no les están mirando, no están trabajando a la vista del padre de familia, del propietario, sino que les deja su libertad. Tú y yo tenemos la libertad para trabajar en la viña del Señor. Tú y yo tenemos la elección de cómo trabajar y de qué manera trabajar en la viña del Señor, en la obra del Señor. Nos instruye, nos capacita con su palabra, nos llena de su Espíritu Santo y nos da muchos instrumentos, muchas herramientas para trabajar y nos da esa libertad para trabajar. C. Habla de la responsabilidad humana. A todas las personas les llegará un día de que tenemos que rendir cuentas a Dios. La palabra del Señor nos dice de que todo árbol que no da buen fruto será cortado y será lanzado al fuego. D. Habla de la deliberación del pecado de la humanidad. Habla de que los seres humanos pecan o pecamos deliberadamente. En este caso, los labradores llevaron a cabo una táctica sutil de poder matar al hijo, con el fin de quedarse con la propiedad del viñedo. Y lo hacen con alevosía y ventaja, porque hay una predisposición de matar al hijo del dueño de este campo. Porque el hombre peca deliberadamente. Y acá nos está hablando, nos está diciendo de que los seres humanos pecamos deliberadamente. El pecado es voluntario, el pecado es la oposición a Dios. Consiste en seguir nuestro propio camino cuando sabemos muy bien
cuál es el camino de Dios. Tercero, tiene mucho que decirnos acerca de Jesús. Nos habla de las credenciales de Jesús. Jesús nos muestra con total claridad que Él está por encima de los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento, que Él está por encima. Y lo más interesante en este pasaje de la Biblia es que el Hijo es enviado por su Padre para que pueda pedir cuenta a los labradores. Número B, nos habla del sacrificio de Jesús. Pero el Hijo sabe que los labradores le van a matar. Jesús conoce esta historia y Jesús, de manera voluntaria, de manera consciente, se sube a la cruz porque es sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos habla de que Jesús, en toda su facultad de ser Hijo de Dios, renuncia a ello para que voluntariamente pueda subir a la cruz en posición de nosotros. Y en esta noche quisiéramos aplicar esta palabra del Señor. ¿No? Esta porción de la palabra del Señor lo podemos aplicar a nuestra nación. ¿Realmente el Señor encontrará frutos en la nación peruana? Este pasaje de la Biblia también lo podemos aplicar también a nuestra denominación, a la Iglesia Metodista del Perú. El Señor encontrará frutos en la Iglesia Metodista del Perú. Y no solamente lo podemos aplicar a nuestra denominación, sino también lo podemos aplicar esta palabra a la Iglesia Metodista de Satipo. El Señor hallará frutos en la Iglesia Metodista de Satipo. Y para ser más personal, el Señor también hallará frutos en tu vida, que tú eres miembro de la Iglesia de Satipo. ¿Qué frutos el Señor consigue de nosotros? Cuando la Biblia habla de frutos, está hablando de dos frutos. Uno, de los frutos del Espíritu Santo, es decir, los frutos morales, los frutos espirituales, y los frutos laborales, es decir, el ejercicio de nuestros dones y de nuestros talentos en la extensión del reino de Dios. Porque ciertamente yo tengo los frutos del Espíritu Santo. En mí hay gozo, hay benignidad, hay paciencia, hay mansedumbre, etcétera, etcétera. Pero muy bien, el segundo fruto de nuestra labor ministerial, de nuestra labor como miembros de la iglesia, ¿hay frutos en nosotros? ¿Estamos realmente trabajando en el reino de Dios, en expandir el reino de Dios, en trabajar en el viñedo del Señor? ¿O no hay frutos? Y la Biblia dice, árbol que no da buen fruto será cortado y será lanzado al fuego. Y este pasaje fundamentalmente se está dirigiéndose a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, porque ellos están diciéndole con qué autoridad enseñas y quién te dio esa autoridad. Y Jesús les está contestando con esta parábola que la autoridad que el Señor tiene para poder enseñar es autoridad que viene de Dios. Y les está dando una respuesta a través de estas parábolas. Y lo mismo tendríamos que preguntarnos nosotros. Nosotros que estamos siendo administradores del viñedo, del reino de Dios, de la obra del Señor. ¿Realmente nosotros estamos como los profetas trabajando, anunciando el reino de Dios, o estamos como estos personajes que solamente nos estamos sirviendo de la obra del Señor? Pues sí, lamentablemente en muchas denominaciones, y también sin temor a equivocarnos, también en nuestra denominación, y también puede ser en nuestra iglesia de Satipo, de que nosotros estamos como los sacerdotes, como los escribas,
y como los ancianos y los fariseos, que solamente estamos en la viña del Señor para servirnos de la viña del Señor. Nos estamos muriendo por los cargos, nos estamos muriendo por los puestos, por los ascensos, y estamos poniendo tropiezo muchas veces a los verdaderos siervos, y los estamos matando, y los estamos apedreando, y los estamos sacando de la viña. Yo no sé cómo nuestra actitud está haciendo a los verdaderos siervos del Señor. Porque hay muchos siervos del Señor que se dedican a la obra del Señor, pero muchas veces el sistema religioso, el sistema fariseo de este tiempo, de este contexto, se pone tropiezo, se pone piedra y no pueden trabajar a libertad. Yo quisiera preguntarle al pastor Mario, ¿realmente se siente respaldado por los ancianos de la iglesia metodista de Satipo? ¿O están como los escribas, como los sacerdotes, diciendo con qué autoridad haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dejas de hacer esto? Haz esto, no hagas esto, haz así, haz aquello. ¿O está teniendo el respaldo de cada uno de ustedes? No olviden de que el Señor nos va a pedir frutos. Los frutos del Espíritu Santo y los frutos de nuestro ministerio, de lo que estamos trabajando para la extensión del reino de Dios. Si realmente nuestro camino no está como debe de ser en trabajar para la extensión del viñedo del reino de Dios, Dios nos da la oportunidad para que tú y yo pudiésemos arrepentirnos y volvernos a trabajar unidos en la extensión del reino de Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche, que el Señor derrame de su Santo Espíritu para que pudiésemos trabajar en el viñedo y que un día pudiésemos nosotros acercarnos al Señor con los frutos en nuestras manos y no venir con las manos vacías y avergonzados, porque seremos lanzados, dice, al fuego. Que el Señor te bendiga en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.